Da comienzo La Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, y una noche más La Luciérnaga quiere acompañarles y de alguna manera iluminar en la medida que se pueda. Saben que el programa se emite quincenalmente a las 12 de la noche o las 00 de los miércoles, y con mucho gusto hoy vamos a tratar un tema que seguramente a ustedes les inquieta, o por lo menos sí les ocupa en su pensamiento, que es el tema del dolor, por supuesto. El tema del dolor y cómo afrontarlo desde la fe. Les voy a leer primero un testimonio real, de un padre de familia, Albert. No es español, pero es un testimonio que yo cuando lo leí la primera vez me impactó mucho. Le leo un testimonio y esto encuadra nuestro programa. Hace año y medio, mi mujer y yo perdimos a un hijo de 47 días. Al levantarnos por la mañana, nos lo encontramos muerto en su cuna. Así, sin más, sin poder luchar ni hacer nada por él, repentinamente perdimos a nuestro hijo. Ver a mi mujer abrazar el cuerpo muerto de Jacob, así se llamaba, es una imagen devastadora que recurrentemente remueve aún todo mi ser. Algo se rompe por dentro. No se lo deseo a nadie. Por eso, lo último que se me ocurriría sería juzgar a cualquier padre de familia. A nosotros, a mi mujer y a mí, nos salvó la Iglesia. No podré nunca dar suficientes gracias a Dios por tenernos en su Iglesia. El entierro de nuestro hijo lo cambió todo. Un cura amigo que le había bautizado al niño, nos preguntó si creíamos que nuestro hijo estaba en el cielo. Al responder que sí, nos dijo que el funeral debía reflejar eso. Es más, nos dijo que nuestro hijo era ya un santo y por tanto la liturgia cambiaba. Ya no era una asamblea que intercedía a Dios por el muerto, sino que era una asamblea que pedía al difunto, ya santo, que intercediese ante Dios por ellos. Permítame aquí una aclaración, y es verdad que los niños bautizados que fallecen, efectivamente, fallecen en absoluta gracia de Dios y sin ningún pecado personal, y la Iglesia considera efectivamente que van directamente al cielo, porque no tienen pecado personal ninguno. Continúo con la carta. Hasta ese día mi mujer y yo solo intentábamos ser fuertes y ayudarnos en la oración, pero a solas nos desmoronábamos con nada. Después de esa liturgia todo cambió. Vimos cómo en medio de esa cruz, de ese horror cruel, aparecía Dios entre nosotros, que nos amaba profundamente y que nos abría el cielo. Cristo está resucitado y nuestro Hijo está con Él. Cristo con su muerte había derrotado a la muerte. Sí, la muerte de mi hijo también. De forma que el cuerpo inerte de mi hijo no era el fin de nuestro hijo, sino el principio de su vida eterna. Mi mujer y yo somos felices ahora. Sabemos que tenemos un hijo en el cielo que intercede por nuestra familia cada día. ¿Por qué nosotros podemos vivir este acontecimiento de esta forma y a esta otra familia les puede llevar al suicidio, por ejemplo? ¿Por qué somos mejores que ellos? No, en absoluto, no somos mejores que nadie. La respuesta es porque hemos sido evangelizados, conocemos a Jesús y otros no. Tenemos una respuesta ante la muerte y el sufrimiento y otros no. Por eso me subleva cuando se ponen trabas a la evangelización dentro de la Iglesia o fuera de la Iglesia, porque la gente necesita dar sentido a su vida. Es necesario hablar al mundo de Jesucristo, de la cruz de Cristo que viene a rescatarnos a todos. Hasta aquí este testimonio de Albert, este padre de familia, que hay centenares de testimonios, y ustedes conocerán también seguramente, de personas que ante un sufrimiento tan cruel, tan tremendo como la muerte de un hijo,
lo saben superar desde esta fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo no es un añadido, una superestructura, algo que podría estar o no estar, debe estar en nuestra vida. Y especialmente, claro, cuando las cosas van bien, no hay tanto problema de seguir con nuestra vida. Pero cuando hay una dificultad de este tipo, una muerte, una enfermedad, una crisis tremenda, entonces tenemos esa dificultad para continuar con esa vivencia. Por eso la fe ayuda. Y quiero en este programa abordar estas cuestiones del dolor, que sobre todo también la depresión que algunos viven, los problemas de la mente que son tan duros a veces o más que los del cuerpo. Y me gustaría abordarlo. Y a raíz de esto, ustedes conocen seguramente a un autor, Byung-Chul Han. Le han concedido hace poco el Premio Príncipe de Asturias. Este hombre vive todavía, por supuesto, y es de origen coreano y alemán. Actualmente no sé dónde tiene sus clases, pero Byung-Chul Han es un autor, un filósofo que estudia mucho la sociedad y tiene intuiciones a veces interesantísimas sobre este análisis de la sociedad. Por eso muchos le consideran una de las miradas más lúcidas sobre nuestro tiempo. Junto a Christoph Baumann, seguramente es uno de los mejores intérpretes de nuestro mundo. Y este filósofo analiza especialmente el malestar de la sociedad, de nuestra sociedad, y sobre todo analiza la idea moderna de felicidad, de éxito, de rendimiento, que han transformado profundamente la forma en que vivimos y nos relacionamos. Una de sus afirmaciones más citadas de Byung-Chul Han es que la depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre de excesiva positividad. Es una reflexión interesante, ¿no? Esta la desarrolla en su obra La sociedad del cansancio, un libro que es muy reciente, y señala un cambio radical respecto a las patologías del pasado y pone el foco en un tipo de sufrimiento menos visible, pero profundamente extendido, ¿no? Le repito la frase porque a mí me ha gustado mucho esta interpretación. La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre de excesiva positividad. Es decir, que tiene unas expectativas de las personas que no son reales y entonces hay mucha frustración ante esa realidad. Él continúa diciendo que hemos pasado de una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento. Disciplinaria antiguamente y ahora del rendir a costa de lo que sea. Ya no existe una figura externa que obligue o prohíba. Ahora cada individuo se exige a sí mismo ser productivo, ser feliz, ser positivo, ser exitoso en todo momento. Y cuesta entonces aceptar que en muchas ocasiones no podemos lograr esas expectativas que la sociedad o el entorno esperan de nosotros. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A mí me ayudó mucho cuando estaba en mi época de estudio que hablando con un compañero pues sobre las calificaciones, las notas que nos daban en los estudios y demás en la universidad, y este compañero me decía, bueno, yo soy consciente de que nunca seré el mejor del mundo en nada, el mejor del mundo. Entonces, seré bueno en algunas cosas, en otras no, y tengo que aceptarlo. A mí eso me ha ayudado siempre mucho, el aceptar que somos buenos para algunas cosas, para otras no servimos tanto, y que en el fondo nunca seremos el mejor del mundo. Hace poco preguntaban a Rafa Nadal, el famosísimo tenista, si él se consideraba el mejor tenista del mundo en su momento, cuando estaba en el top 10, en el número 1 de la ATP. Y él decía, no. Simplemente me considero que he tenido unas ciertas oportunidades y que me conservo ahí. Fíjense, el mejor tenista, yo sí creo que seguramente en esos momentos era el mejor tenista del mundo, pero él, con una gran humildad, consideraba que no necesariamente, simplemente que había tenido las oportunidades de estar ahí, en ese número 1. Bueno, pues algo así, ¿no? Es decir, en nuestra vida es necesario pensar para qué cosas sí soy bueno, sí soy válido,
y por lo tanto las realizo con alegría y con satisfacción, y para qué cosas no he nacido y no pasa nada, ¿no? Por eso el filósofo Byung-Chul Han dice que el sujeto contemporáneo se explota a sí mismo creyendo que se realiza. Es por la autoexigencia constante que genera un cansancio profundo, un cansancio mental y emocional, ¿no? Otro de los conceptos clave en su pensamiento es esa positividad excesiva de la cual hablamos al inicio. El filósofo dice que ese mandato constante de pensar en positivo, de superarse siempre y de convertir cualquier dificultad en una oportunidad, acaba convirtiéndose en una forma sutil de violencia. Según sus palabras, las palabras de este autor, esta positividad no deja espacio para el fracaso, la tristeza o la vulnerabilidad. Todo lo negativo debe ser eliminado, según algunos, ocultado o transformado rápidamente en algo útil. Esta negación sistemática de lo negativo provoca un colapso interior. La persona no puede sostener la exigencia permanente de entusiasmo y termina agotada, aislada, deprimida. Creo que tiene grandísima razón en esto, ¿no? Incluso personas de iglesia o incluso sacerdotes pueden sentir eso, esa dificultad de aceptar el fracaso. Dense cuenta que nuestra vida, no solamente a nivel laboral o a nivel familiar, en el día a día, incluso en nuestra fe, también experimentamos el fracaso, o el pecado no es un fracaso, es un fracaso. Y sin embargo, hemos de aceptar esa condición y vivirlo desde esa misericordia de Dios que nos salva. Claro, Byung-Chul Han no habla de esa misericordia que te salva, pero nosotros creo que sí debemos insistir en ella. El autor, este autor coreano-alemán, también vincula la depresión con una creciente soledad social. Y es verdad. Recuerdan que en el pasado programa hablábamos de las mascotas y de la compañía que hacen a tantas personas, ¿no? Lo cual es una bendición de Dios. Y que hay casi 9,5 millones de mascotas en España. Y es verdad que mucha gente ante esa soledad pues necesita válvulas de escape. El autor, el filósofo, dice que la depresión muchas veces llega por esa soledad social que va en aumento. En una cultura que valora el rendimiento individual por encima del cuidado colectivo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el cuidado de los mayores, de los ancianos, ¿no? De las personas ya de cierta edad que lamentablemente pues viven solos en sus casas o van a un centro de mayores, pero siguen sintiendo esa soledad porque quizás su familia pues no tiene tiempo, no le visita. El otro día, cuando hablábamos del cuidado de los animales, yo pensaba y pienso muchas veces, ¿saben ustedes que es obligatorio, si ustedes tienen una mascota, sacar a pasear a la mascota, ¿no? Es obligatorio. Incluso si usted la tiene siempre en casa, le pueden denunciar por no sacarle nunca. Claro, y yo me pregunto por qué no hacen una ley también que obligue a los hijos a atender a sus padres. Por ejemplo, que 3 veces a la semana usted tiene que estar con su padre anciano, con su madre anciana, 3 veces a la semana, obligatorio. Claro, ustedes se estarán sonriendo como diciendo, hombre, eso no se puede obligar, efectivamente, pero fíjense cómo nuestra sociedad ante las mascotas sí tiene una cierta obligatoriedad pero ¿y ante los mayores? Los mayores que están a veces tan solos, ¿no? Por eso, la depresión a veces no es solamente un problema individual, sino un síntoma social que revela una forma enferma de entender la vida. Y es verdad que nos hemos introducido, en algunos casos, en un modo de vivir la existencia que es enfermiza. No preocuparnos de la gente que sufre, de la gente que está sola, de la gente que tiene esas dificultades, creo que es un cierto modo de violencia, porque es necesario ocuparnos especialmente de los más débiles, ¿no? Incluso, fíjense, Byung-Chul Han dice que la felicidad convertida en obligación es una trampa, y es verdad. ¿Por qué? Bueno, aparte que el tema de la felicidad es un tema un poco sacado de contexto, ¿no? Porque dice, no, lo importante es ser feliz. No. O mejor dicho, ¿qué es ser feliz? Claro, ser feliz es plenitud, ¿no?
plenitud. Yo siempre me pregunto, ¿Cristo era feliz en su vida? Ustedes dirán, sí, claro, que Cristo es Dios, vivía en plenitud, vivía en sumisión. ¿Cristo en la cruz era feliz? ¿Cristo en la cruz era feliz? O podríamos decir, Cristo en la cruz cumple la misión que el Padre le ha encomendado de salvarnos del pecado y darnos ejemplo de vida. Claro, entonces, el tema de la felicidad, es verdad que es difícil hasta definirlo, la felicidad, ¿no? Porque tiene muchas variables. Pero digamos que está muy sobrevalorado eso de que lo importante es si tú vives en el Señor y vives bien. Claro, lo demás, bueno, pues puedes tener una enfermedad tremenda y vivir en paz, en armonía interior. Y continúa el filósofo diciendo, cuando ser feliz se transforma en un deber, cualquier tristeza se vive como un fracaso personal. ¿De verdad? Las tristezas parecen todas un tremendo fracaso. Y no, las tristezas en nuestra vida están. En nuestra vida nosotros tenemos tristezas. Hay cosas que no nos salen bien. Hay situaciones que brotan de nuestro propio ser, la enfermedad o que nacen de las dificultades que desde fuera nos propone la familia, el trabajo, el ambiente. Entonces, es normal que de vez en cuando uno esté triste, claro, pero no es un fracaso personal, ¿no? No hay por qué estar siempre, los ingleses, happy, ¿no? Los chavales dicen, estoy happy, estoy feliz. No necesariamente, no es necesario. Hay que decir, no, hoy estoy triste, un poco triste. ¿Y por qué? Por esto. Espero que no se me note mucho, pero estoy un poco triste, ¿no? Ya está. O muy triste. O estoy pasando una dificultad. Y es verdad que esta presión constante de la sociedad nos impide aceptar los límites humanos. Y a veces genera una relación hostil con uno mismo, ¿no? Y entonces nos dejamos de querer a nosotros mismos y hasta nos despreciamos por esas dificultades. Claro, cuando el amor de Dios está en nuestra vida, todo esto se transforma. Todo esto se transforma. Por eso, ese testimonio que les leí al inicio de Albert, ante una circunstancia tan tremenda como la muerte de un bebé, de un niño de 47 días, claro, tienes un Dios que te quiere y es importantísimo vivir esta realidad. ¿Dios te cura la depresión, la gripe? Pues te da sentido a la vida. Por supuesto que luego habrá que acudir a médicos, y a especialistas, y a psicólogos, a quien sea, ¿no? Pero es verdad que la fe ayuda muchísimo, te da un sentido profundo de la existencia, ¿no? Hace un tiempo, hace bastantes años, otro matrimonio que había perdido a un hijo en un accidente de tráfico y después de unos años me volví a encontrar con ellos y les preguntaba, ¿y habéis tenido que ir a psicólogo, supongo? Y me dijeron, no, en absoluto. Hemos pasado nuestro duelo de 2-3 años, que eso no te lo quita nadie, por supuesto. Pero la fe, por supuesto, que ayuda muchísimo. La fe te da un sentido distinto, lo ves desde Dios. Repito, no te quita el dolor, pero da sentido a todo eso. Recuerdan también que aquí hemos hablado ya de Viktor Frankl, en algunas ocasiones, como el hombre en busca de sentido, ¿no? Como él percibe que en el campo de concentración los que sobreviven y los que salen adelante son los que encuentran un sentido a su vida, bien sea humano, familiar, laboral y mucho más si tu sentido es Dios, ¿no? Es Dios que te ama apasionadamente. Por eso, estas reflexiones de Byung-Chul Han nos ayudan, creo que nos ayudan mucho. A mí por lo menos este autor siempre me ha ayudado porque es verdad que esa creencia de que todo depende de la actitud personal, pues hay que superarla, ¿no? Y aceptar que sufrimos dificultades y que a veces esa depresión, tristezas, pues proviene de una sociedad excesivamente positivista, ¿no? Y que nos presiona. Entonces es bueno saber esto. Bueno, si les parece, vamos a tener ahora un momento musical. Vamos a escuchar pues un fragmento de una ópera de Puccini. Creo que nunca hemos les he propuesto ópera.
Y también es una versión de Waldo de los Ríos, que me fascina este hombre, que como saben falleció en el año 1977. En concreto, esta ópera de Puccini, Madame Butterfly, Butterfly significa mariposa en inglés, ¿no? Y trata sobre un oficial americano que se enamora de una mujer japonesa, etcétera, etcétera. Esto fue mucho antes de la Guerra Mundial, porque esta ópera se estrenó, si no recuerdo mal, en 1904. O sea, hace siglo y largo, ¿no? 1404 se estrenó Madame Butterfly. Y es trágica porque al final muere esta mujer, etcétera, etcétera. Pero dentro de esa tragedia, siempre en la ópera aparece una cierta esperanza, un cierto destello de luz, ¿no? Por eso les traigo bueno, se lo traigo fundamentalmente porque es preciosa la música, y esta adaptación que hace Waldo de los Ríos espero que les guste. Dura también 4 minutos y continuamos después. Alzo la voz en medio del fuego, de pie en el dolor, sin miedo te espero. Alzo la voz en medio del fuego, de pie en el dolor, sin miedo te espero. Ahora que no hay tierra que pisar, aunque todo en mí me pida abandonar, alzo la voz en medio del fuego, de pie en el dolor, sin miedo te espero. Alzo la voz te espero. Cielos, ejércitos, luz y tinieblas, la noche y el día, el sol, las estrellas, cantar, bendecir al Señor. Que rompan los mares, los ríos, que corran, que naden los peces, retumben las olas, cantar, bendecir al Señor. Los montes y cumbres, los fríos y heladas, ganados y fieras, las aves y plantas, cantar, bendecir al Señor. Hijos de hombres que rían y lloren, que abracen, que corran, que griten y adoren, cantar, bendecir al Señor. Alzo la voz en medio del fuego, de pie en el dolor, sin miedo te espero. Alzo la voz en medio del fuego, de pie en el dolor, sin miedo te espero. Y continuamos con nuestro programa de La Luciérnaga. Ya saben que con mucho gusto atiendo el correo, y los que quieran comunicarse en minúsculas laluciérnaga@radiomaria.es, pues ahí con mucho gusto. El programa anterior de las mascotas suscitó debate, como es normal, ¿no? Es normal que por supuesto que ese programa trataba o trata
de buscar el equilibrio entre nuestra acción ante la naturaleza, que la amamos la naturaleza, pero siempre desde un punto de vista racional, ¿no? Y desde la inteligencia o la razón iluminada por la fe entendemos bien pues ese cuidado de los animales y ponemos en su sitio esta realidad que a mí, por supuesto, me parece importantísima. Si les parece, vamos a abordar ahora, continuando con esta realidad de cómo afrontar el dolor. Hay una noticia que me sorprendió mucho, que leí el otro día, y es que España es el tercer país de la Unión Europea por consumo de antidepresivos. Fíjense, España, que los españoles pues muchas veces nos jactamos de tener un gran país donde hay sol, se come bien, hay un ambiente bastante libre, estamos, sobre todo comparado con otros, ¿no? Y sin embargo me sorprende que seamos el tercer país que más consume antidepresivos. ¿Quién es el primero? No se lo van a creer, Portugal. Y en segundo, Suecia. Suecia, digamos que sería más razonable, ¿no? Porque sí, allí tienen más dificultades con el sol, no sé, y eso influye, por supuesto. Pero España es el tercer país de la Unión Europea con más consumo de antidepresivos, que ha crecido un 18% a nivel comunitario entre 2019 y 2022. Estos son datos de 2022 y continúa creciendo. Claro, esta realidad nos tiene que cuestionar por qué los jóvenes viven estas circunstancias. Seguramente en toda la historia de la humanidad ha habido esto, ¿no? Pero quizás ahora se esté agudizando. Los expertos dicen que está aumentando muchísimo estas enfermedades de la mente, ¿no? Y que es un tema que es necesario abordar desde, por supuesto, la medicina, y ponerlo blanco sobre negro médicamente, pero también seguramente es bueno dar una palabra de esperanza desde la fe. La fe, no me canso de repetirlo, no es una superestructura añadida al ser humano. Es decir, nosotros no somos individuos con un alma y que nos relacionamos con nuestra familia, nuestro entorno y ya está. No. Dios es esencial. Y negar a Dios en nuestra vida es cortar uno de los 3 parámetros fundamentales de nuestra existencia. Ya saben que nosotros trascendemos, hay una cierta autotrascendencia que es buscar lo mejor de nosotros, una trascendencia hacia el mundo, hacia nuestra familia, nuestro entorno, y una trascendencia hacia Dios. Son los 3 ámbitos fundamentales: Dios, mundo y yo. Dios, mundo y yo tienen que estar siempre contemplados en nuestra vida y eso equilibra nuestra existencia, ¿no? Pues como les decía, los jóvenes están sufriendo precisamente esta crisis de salud mental y es verdad que este consumo de ansiolíticos que está en aumento, pues es bueno pensar en cuáles son las causas de esto. Porque uno se pregunta, ¿los jóvenes están menos preparados para hacer frente a los naturales obstáculos de la vida que nosotros, que las generaciones más mayores? ¿O son, como se dice, una generación de cristal? No sé, pregunto. Hay cierta parte de verdad en esta afirmación, yo creo, pero no todo se puede reducir a un diagnóstico tan simplista, ¿no? Es verdad que son generaciones que quizá no han tenido que luchar tanto y se les ha dado todo bastante hecho, pero seguramente las causas van más allá. Los expertos, algunos expertos, porque de esto hay muchas hipótesis, ¿no? Pero algunos expertos hablan de que el modo de educar a los jóvenes, a los niños, que los busca proteger de cualquier tipo de frustración, y es verdad que teniendo pocos hijos, teniendo un hijo o 2 hijos, que suele ser pues más o menos la media, es verdad que los padres se dedican en cuerpo y alma a ese hijo o a esos 2. Y entonces hay una superprotección en ocasiones, cosa que nosotros no vivimos. Nosotros, que venimos de familias numerosas, pues seguramente tuvimos que solucionar muchos temas muy pronto, sobre todo a nivel laboral, a nivel de estudios primero y a nivel laboral.
Entonces no teníamos a nuestro papá o nuestra mamá que estaba detrás de nosotros porque éramos muchos hermanos, ¿no? También otro factor en el cual inciden estos expertos es la influencia negativa de las redes sociales. De hecho, ustedes saben que en los colegios se está empezando a prohibir el uso de teléfonos celulares, etcétera, etcétera, en los niños hasta los 16 años prácticamente. Y me parece muy interesante. En el tema de la educación, por supuesto que ustedes seguramente recordarán que hace 10 años, 15 años empezó a poner de moda que los niños usaran su propia tablet, su propio dispositivo electrónico en clase, etcétera, etcétera. Y muchas voces se alzaron diciendo eso puede traer problemas, y es verdad, trae problemas de adicción. Los niños niños jóvenes me refiero, pasan hasta 5 horas, 8 horas del día delante de su teléfono, etcétera, etcétera. Esto influye negativamente, por supuesto que influye negativamente, ¿no? Incluso las relaciones sociales no son del mismo calado que cuando hay esa presencialidad. Una relación social que está mediada siempre por los equipos electrónicos está coja. Le falta algo esencial, que es esa presencia. Nosotros somos individuos fundamentalmente de trato unos con otros, pero de presencia. Los expertos también dicen que las nuevas generaciones son también más conscientes de esto y suelen pedir ayuda. Ustedes recuerdan que hace bastantes décadas ir al psicólogo era como algo extraño, de gente que pues estás mal de la cabeza, ¿no? Te decían cuando éramos más jóvenes. Hoy en día es muy razonable que la gente acuda a estos expertos, a estos gente que sabe sobre estas cuestiones para pedir ayuda, y eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno. Porque muchos jóvenes son conscientes de su debilidad, son conscientes de que no pueden afrontar pues muchos temas que se les escapan, ¿no? Los jóvenes a veces también hablan del problema de las expectativas, ¿no? Es decir, y es verdad que muchos se cuestionan, bueno, ¿y mi futuro cuál va a ser? Hablamos de España y muchos jóvenes acaban su carrera universitaria o su formación profesional y dicen, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde trabajo? Y muchos de ellos siguen estando en las casas de los padres ya bien entrados los 30 y tantos, ¿no? Entonces, claro, eso es un modo de vivir. Muchas veces es porque no pueden salir, porque la vivienda está carísima, por supuesto, y porque no encuentran un trabajo estable, etc. Entonces, este es un problema real que influye en ese desarrollo personal, ¿no? Porque esa precariedad material de esta generación pues provoca muchas veces dificultades y frustraciones, ¿no? Los expertos también tienen esperanza en que la mayor visibilidad de la salud mental impulse el apoyo a la investigación, adopción de medidas que fomenten la cultura, el modo de vida más razonable, y seguramente habría que caminar por esta senda, la senda de favorecer que los jóvenes vivan pues armónicamente. Yo diría que y es el terreno que a mí me toca directamente, si los jóvenes cada vez más conocieran a Dios, esto es como cuando Jesucristo a la samaritana. La samaritana es esa mujer, ustedes recordarán muchísimos, pero quizá a alguno se le escape el personaje. La samaritana es la mujer que acude al pozo de Jacob, el pozo de Sicar, y está Jesús, y Jesús le dice, dame de beber. Y ella le dice, pero ¿y cómo me pides tú a mí de beber si yo soy samaritana? Es decir, los judíos, bueno, empiezan un diálogo muy interesante sobre el modo de adorar, etcétera, el agua viva, etcétera, etcétera. Y al final le dice, llama a tu marido. Dice ella, no tengo. Dice, ya sé que no tienes, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es el tuyo, ¿no? Entonces, Cristo viene
a sanar nuestra vida. Porque esta mujer samaritana, pues claro, después de tantas experiencias amorosas, pues quizás estaba con una cierta dificultad interior, y Cristo viene a solucionar esa dificultad. Cristo se presenta, de hecho, luego dice el Evangelio de Juan, que ella vuelve al pueblo y vuelve feliz. Dice, oye, veniros que he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Es un profeta, eso es alguien excepcional. Claro, cuando uno se encuentra con Jesucristo, por supuesto que te da un vuelco el corazón, y muchos de ustedes que escuchan este programa lo han experimentado, ¿no? Muchos que se convierten de una vida de pecado, de una vida sin Dios, y de repente su vida cambia, y de repente se encuentran felices, son capaces de sonreír, son capaces de ayudar a otros. Entonces, esa realidad ocurre cuando uno se encuentra con Jesucristo, como la samaritana. Entonces, esta realidad es importante incidir en ella. Yo repito que hay un campo amplio para la medicina psicológica, para los expertos en psicología, en psiquiatría, para ayudarnos, ¿no? Pero también hay que insistir mucho en que la experiencia de fe no solamente acompaña, te da un sentido que es absolutamente imprescindible. Y cuando no hay Dios en nuestra vida, o es un Dios, claro, si es un Dios que no, pues que es un Dios casi lejano, ¿no? Un Dios, el Dios de la otra orilla, que decía algún filósofo, ¿no? El Dios que no está cerca de ti y que, y tampoco te implica tu vida. Pero cuando conoces a Jesucristo cerca de tu vida, por supuesto que Jesucristo no solamente te acompaña, Jesucristo cura y sana nuestra vida, por supuesto. Es médico de cuerpos y de almas, Cristo, ¿no? Es verdad que, volviendo al tema de los adolescentes y los jóvenes, hay que recordar que la depresión o la tristeza no es una debilidad o muchas veces algo que se pueda superar simplemente con decir, pues yo lo voy a arreglar con fuerza de voluntad y porque sí. No, es verdad que no siempre uno diciendo yo voy a salir de esto sí o sí, ¿vale? Pero necesitas seguramente una ayuda, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que observamos en estas circunstancias, en estas depresiones, en estos modos? Pues suele haber un cambio de actitud en los jóvenes y comportamientos previos de adolescente que pueden provocar angustia, dificultades importantes en la escuela, en el hogar, en actividades sociales, en otros aspectos de la vida. Claro, es verdad, hay que distinguir y hay que saber que el mundo adolescente y juvenil pues tiene fluctuaciones de... incluso gente más adulta también fluctúa, porque yo creo que no han salido de la adolescencia, ¿no? Fluctúa y no se encuentra a gusto consigo mismo y no acaba de expresar y de sentir y de encauzar bien sus propias emociones. Pero es verdad que en este mundo de la juventud y la adolescencia pues se dan esas fluctuaciones, pero eso no quiere decir que uno esté deprimido, simplemente que está cambiando y que necesita precisamente madurar. Por eso es bueno prestar atención a los cambios emocionales, sobre todo cuando son profundos y graves, ¿no? Los sentimientos de tristeza, por ejemplo, episodios de llanto sin razón aparente. Estos serían síntomas de depresión, ¿no? La frustración, sentimientos de ira. Incluso cuando por cualquier motivo se siente una grandísima frustración por una cosa pequeña, pues ahí hay algo de fondo, ¿no? Ese sentimiento de desesperanza, de vacío interior. La desesperanza también es el síntoma de depresión y de esa tristeza profunda. El ser demasiado irritable, la pérdida del interés o el gusto por las actividades cotidianas, la pérdida de interés por los familiares, por los amigos de siempre, o estar en conflicto con ellos de manera continua, la baja autoestima, los sentimientos de falta de valoración de uno mismo o la culpa, la sensibilidad extrema ante el rechazo o el fracaso y la excesiva necesidad de aprobación. Esto es muy interesante, ¿no?
Muchas personas están continuamente necesitadas de que el entorno les apruebe. Es verdad que es bueno que la gente a tu alrededor pues, te estimule y te quiere y te dé una palmada en la espalda, por supuesto. Pero también, ante el fracaso, pues uno tiene que aceptar ese fracaso. Luego también a veces esta depresión llevan a esa dificultad para pensar, para concentrarse, ¿no? Y esa sensación también de que la vida y el futuro son sombríos, incluso esos pensamientos de producirse la muerte uno mismo, de suicidarse. Por eso, cuando hay estas cuestiones de fondo, pues es verdad que hay un tema que necesita ser tratado, ¿no? Sobre todo esos cambios de comportamiento, cuando ustedes ven un cambio de comportamiento radical en alguien, pues es necesario poner cuidado en eso, ¿no? Poner cuidado en eso, porque puede ser que sea un síntoma de que algo está pasando ahí, ¿no? Es verdad que los educadores a veces nos cuesta distinguir, o sea, educadores, digo padres, educadores, sacerdotes, etc., distinguir la diferencia entre los altibajos propios de un adolescente y de un joven, que simplemente forman parte de la vida, y una depresión. A veces no es fácil distinguirlo, ¿no? Entonces es necesario hablar con tu hijo, con tu pupilo, con quien sea, intentar determinar qué es lo que le está pasando, si se puede, claro. A veces hay un problema de comunicación porque los jóvenes o los adolescentes tampoco quieren comunicar, tampoco se quieren abrir, no quieren pues manifestar cómo son, pero es necesario entonces pedir ayuda cuando ustedes ven, o nosotros vemos que hay unas circunstancias que no es simplemente una fluctuación de carácter, sino que hay un estado continuo de depresión, de abatimiento, de tristeza, de no salir adelante, pues entonces es necesario seguramente acudir a un especialista para salir de eso, ¿no? Es verdad que estas cuestiones es más fácil hablarlas que vivirlas. Es decir, cuando uno vive y tiene a un familiar o a un amigo o a un feligrés, en nuestro caso, que sufre estas circunstancias, pues es muy doloroso, Entonces yo creo que hay que hacer también una terapia preventiva, ¿no? Es decir, tomar medidas para controlar el estrés, para practicar hábitos de cuidado personal, de las rutinas del sueño, de la comida, etcétera, buscar el apoyo de los amigos, de la sociedad, ¿no? Creo que por ahí iría esa prevención que es indispensable. Y por supuesto, yo siempre insisto, además de todas estas cuestiones humanas que son tan importantes, insisto mucho en esa presencia de Dios en nuestra vida, porque es verdad que esa presencia de Dios resana el alma, cura el alma y nos hace vivir con esa armonía interior, ¿no? A Santa Teresa de Calcuta una vez le preguntaron, la vieron pues, que estaba curando a un leproso allí en Calcuta y estaba, pues, que era una circunstancia tremenda, ¿no? Y entonces una persona le dijo, Madre Teresa, yo eso no lo haría, eso que usted hace no lo haría ni por $1.000.000. Y ella dijo, yo tampoco, por dinero no lo haría, lo hago por Jesucristo. Es verdad que Jesucristo, por supuesto, que te hace superar barreras, límites, no solamente de hacer cosas, sino de vivir interiormente mejor, ¿no? Entonces, bueno, como ven, este programa que quiere pues dar una luz también sobre esta realidad y pensar en ese Cristo crucificado que da la vida por nosotros hasta la extenuación y que nos enseña a vivir y a morir y a sufrir, ¿no? Por eso la fe nos viene también y nos ayuda tanto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este programa. Espero que les haya ayudado, sobre todo a poner nuestro corazón en el Señor, especialmente en las dificultades, a rezar también mucho por los que tanto sufren, porque es verdad que a nuestro alrededor encontramos gente que pasa muchas dificultades en ocasiones y para vivirlo desde el Señor. Que tengan muy buenas noches y les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Han escuchado en Radio María La Luciérnaga con el padre José Ramón Velasco. Such as me.